La ecografía es la técnica de elección para la valoración inicial de la patología del pene y es tan útil como desconocida para el radiólogo en general. Mi nombre es José Pozo y hoy vamos a hacer una revisión en lo que concierne a ecografía peniana. Por ende, a través de esta presentación se pretende repasar la técnica básica de estudio, las principales aplicaciones y los hallazgos ecográficos fundamentales de estas entidades. Entonces, a manera de introducción, un repaso anatomofisiológico de este órgano. Como sabemos, el pene forma parte del aparato reproductor masculino. Tiene una cara ventral que mira hacia abajo y en donde se sitúa la uretra y una cara dorsal. Este órgano está formado por tres cuerpos eréctiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos cilindros largos que recorren el pene, se sitúan en la cara dorsal y son los propiamente implicados con el proceso de erección. Están formados por espacios vasculares sinusoidales y en su espesor se encuentra la arteria cavernosa. Estos cuerpos cavernosos están separados entre sí por un tejido conectivo que los rodea llamado túnica albuginea. Por su parte, el cuerpo cavernoso se sitúa en la cara ventral, es el soporte de la uretra peniana y su función y morfología está más implicada con lo que respecta al proceso de micción. Además, contiene la arteria del mismo nombre. Ambos, es decir, los cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso, están recubiertos por la fascia de Bach, que los separa del tejido celular subcutáneo. Referente al aporte arterial, tenemos que depende de la arteria pudenda interna, que es a su vez rama de la arteria ilíaca interna, que va a dar las siguientes ramificaciones. Una arteria vulvar, la arteria esponjosa, la arteria cavernosa con sus ramas helicinas, y una arteria dorsal del pene que recorre por fuera de la túnica albuginea y por dentro de la fascia de Bach, que básicamente se encarga del aporte de la superficie peniana. El drenaje venoso de los cuerpos del pene eh, se lleva a cabo de las venas emisarias, las cuales van a drenar a las venas dorsales a través de las venas circunflejas. Entonces recordemos que existe una vena dorsal superficial y una vena dorsal profunda. Esta última drena en el plexo venoso retropúbico y a veces en la vena pudenda interna. Por su parte, la vena dorsal superficial se sitúa por fuera de la fascia de Bach y se encarga del drenaje venoso del tejido superficial. Respecto a la técnica ecográfica, recordemos que la ecografía nos permite realizar un estudio tanto morfológico como funcional del pene mediante un estudio Doppler dinámico en reposo como en erección, con el uso de fármacos vasodilatadores, que esto ya les iré mencionando más adelante. También, como ya se ha hablado en la clase de generalidades de la ecografía, esa técnica tiene ventajas fundamentales frente a otras, como es su disponibilidad, facilidad, versatilidad, es una técnica mínimamente invasiva y de bajo coste. Entonces, tenemos que para hacer un estudio estándar y de calidad, el paciente se debe colocar en posición en decúbito supino con dorsiflexión del pene, con un compresor en la base del mismo, de este órgano. Se procede a la inyección bajo guía ecográfica de 5 ml de un fármaco vasodilatador en un cuerpo cavernoso. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, son los cuerpos cavernosos los propiamente implicados con el proceso de la erección. Esto con una aguja de insulina. Se debe explorar con un transductor de tipo lineal de alta frecuencia sobre la cara ventral. Además, se debe realizar primero un barrido transversal desde la base del pene y posteriormente en recorrido en el plano longitudinal, que básicamente el plano longitudinal es aquel que nos servirá de mucha ayuda para el estudio Doppler. También es importante emplear poca presión y puede que necesitemos abundante gel. Ecográficamente, tal como podemos observar en esta primera imagen, en el plano transversal se visualiza los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso como estructuras ligeramente hipoecogénicas y rodeadas a su vez por una túnica albuginea delgada y ecogénica.
En el plano longitudinal, que como podemos ver en la imagen en la imagen inferior, se puede apreciar la arteria cavernosa como dos líneas hiperecogénicas en el centro de los cuerpos cavernosos. Su diámetro es de 0,2 milímetros a 1 milímetro, con una media de 0,4 milímetros, con el pene flácido. Entonces revisemos imágenes. Estamos aquí ante imágenes ecográficas transversa y longitudinal de un pene sano, en donde los cuerpos cavernosos marcados con la letra C presentan una ecogenicidad uniforme en toda su longitud. La túnica albugínea marcada con flecha blanca y las paredes ecogénicas de la arteria cavernosa marcada con flecha negra se identifican con mucha facilidad. Podemos observar en la imagen derecha que estamos ante un estudio Doppler color de pene, en donde se observan la arteria cavernosa con sus respectivas ramas helicinas. En la imagen A se identifican ambos cuerpos cavernosos delimitados por la túnica albugínea y por el cuerpo esponjoso. Ambos están rodeados por la fascia de Bach. En el interior de los cuerpos cavernosos se ven imágenes hiperecogénicas en su región central, las cuales en el estudio de Doppler color vemos que estas imágenes hiperecogénicas corresponden a las paredes colapsadas de las arterias cavernosas y las ramas helicinas. En este estudio ecográfico vemos que correspondiente al pene, que desde su cara ventral y plano longitudinal se identifica el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, delimitados por una túnica albugínea que los separa, que como mencioné anteriormente es delgada y ligeramente hipercogénica. Bien. Luego observamos en la imagen B, correspondiente al estudio Doppler color del pene, en un plano longitudinal apreciamos la arteria cavernosa central en todo su recorrido y sus múltiples ramas helicinas. Entonces tenemos que la ecografía de Doppler color es útil para ver tanto arterias como las estructuras venosas. Facilita la adquisición de las medidas de las velocidades sistólicas y diastólicas. Entonces tenemos que dentro de las características de la onda Doppler, vale mencionar que el máximo pico de velocidad sistólica suele alcanzarse a los 5 o 10 minutos tras la inyección del vasodilatador. Entonces lo que sugieren ciertos autores es que se realice una revisión con el transductor cada 5 minutos durante 30 minutos aproximadamente. 20-30 minutos. Una velocidad sistólica máxima de 30 a 35 centímetros por segundo en la arteria cavernosa sugiere una función arterial normal, lo que supone un aporte suficiente para distender los sinusoides. También debe tenerse en cuenta que una velocidad telediastólica menor a 5 centímetros por segundo asegura que la sangre se acumule en los sinusoides sin un drenaje precoz. Tenemos que una diferencia mayor de 10 centímetros por segundo entre la velocidad picosistólica de las arterias cavernosas derecha e izquierda sugiere una patología arterial. Asimismo, otro criterio, como vamos a ver más adelante, es que una de las arterias cavernosas tenga una velocidad picosistólica menor a 25 centímetros por segundo. También tenemos que es sugerente una inversión del flujo durante la sístole y un flujo diastólico anterógrado continuo con una velocidad telediastólica mayor a 5 centímetros por segundo en todas sus fases sugiere una patología venosa. Continuando, tenemos que ante un pene en reposo, la velocidad picosistólica de la arteria cavernosa generalmente no supera los 15 centímetros por segundo, con apenas apreciación de la diástole. Sin embargo, recordamos que esto no es valorable, sino que para el estudio de, por ejemplo, la disfunción eréctil, lo que vamos a utilizar son las medidas en el pene en erección. Hacemos entonces un repaso. En este otro cuadrito vemos que tras la inyección de un fármaco vasodilatador, las medidas normales corresponden a un
una velocidad pico sistólica mayor a 30 centímetros por segundo, 25, 30, y una velocidad telediastólica menor a 5 centímetros por segundo, en lo que se consideran parámetros normales. Bien, aquí observamos más de lo antes explicado. En la imagen derecha estamos ante un estudio Doppler del pene normal en el cual, tras la inyección de un fármaco vasodilatador, muestra una velocidad pico sistólica que llega aproximadamente o ligeramente superior a los 40 centímetros por segundo. El flujo diastólico invertido indica un mecanismo de drenaje venoso intacto. Entonces, este es un estudio Doppler del pene normal, así se debería ver. Recordando un poco de la fisiología, en el estado en reposo, los sinusoides se encuentran colapsados y las venas emisarias drenan el contenido a la vena dorsal del pene. En este estado, el pene presenta un flujo de alta resistencia debido al tono adrenérgico. Posteriormente, ante la presencia de un estímulo que active el sistema parasimpático, se produce una relajación del músculo liso de las arteriolas y la dilatación de los sinusoides con la consecuente obliteración de estas venas emisarias e ingurgitación peniana. Ello conlleva a un fenómeno veno-oclusivo que mantiene la distensión de los sinusoides y la rigidez del pene. Dado que la ecografía es la técnica ideal de aproximación diagnóstica de la patología peniana, las principales aplicaciones pueden dividirse en, primero, el estudio de la disfunción eréctil, el estudio de la induración dolorosa y, por último, el traumatismo. En las siguientes diapositivas vamos a ver estas causas. Entonces, la disfunción eréctil se entiende como la incapacidad de conseguir o de mantener una erección y existen muchos mecanismos que la pueden desencadenar. Entre ellos tenemos causas psicógenas y causas orgánicas. Entre las causas orgánicas existe una subdivisión donde vamos a observar de etiología vascular, neurológica, por alteraciones hormonales o traumatismo. Dentro de las vasculares observamos la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa. Un estudio Doppler pulsado dinámico con inyección de fármacos vasodilatadores nos va a ser de mucha utilidad en todos aquellos trastornos vasculares, que es lo que les voy a hablar en este momento. Entrando a la primera patología, que es la insuficiencia arterial. Hablamos de una insuficiencia arterial cuando existe una disminución de la velocidad pico sistólica por debajo de los 25 centímetros por segundo. Un segundo criterio a utilizar es que exista una asimetría de flujo mayor a 10 centímetros por segundo. Es decir, una asimetría entre el VPS de la arteria cavernosa derecha en relación con la izquierda. La velocidad diastólica puede estar aumentada también debido al fallo en el mecanismo veno-oclusivo de causa arterial. Entonces tenemos que el paciente de la imagen A muestra una insuficiencia arterial severa, puesto que cursa con una velocidad pico sistólica de 6 centímetros por segundo y una velocidad telediastólica por debajo de 1.6 centímetros por segundo. Por su parte, el paciente de la imagen B ilustra una insuficiencia arterial leve con una velocidad pico sistólica de 23 centímetros por segundo y una velocidad telediastólica normal. Se cumple, como podemos ver, en ambos casos se cumple el criterio de la velocidad pico sistólica menor a 25 centímetros por segundo. Aquí observamos otro ejemplo. Estamos ante un estudio Doppler en donde, a pesar de administrar una dosis farmacológica adecuada, la respuesta eréctil en este paciente es subóptima, en donde la velocidad sistólica máxima en la arteria cavernosa solamente se aproxima a 15 centímetros por segundo, lo cual es compatible con una insuficiencia arterial. Luego, entrando en insuficiencia venosa, tenemos que el aumento del drenaje venoso impide que los cuerpos cavernosos se mantengan distendidos.
En sí, un flujo diastólico anterógrado continuo con una velocidad telediastólica elevada por encima de 5 centímetros por segundo es muy sugestivo de insuficiencia venosa. Además, como otro criterio, aunque esto es más opcional, cursan con una velocidad de pico sistólica normal prácticamente. Tenemos que las imágenes A y B ilustran una insuficiencia venosa cavernosa con una velocidad telediastólica de 5 en el caso del paciente A y de 10 en el B. Observamos un ejemplo de insuficiencia venosa. Estamos ante un estudio, un trazado Doppler de pene en donde se observa un flujo anterógrado persistente de una velocidad relativamente elevada durante la diástole, de alrededor 6 centímetros por segundo, a pesar de unas velocidades apropiadas del flujo arterial aferente, lo cual no es compatible con una insuficiencia venosa. Sin embargo, tenemos que puede existir también un flujo arterial disminuido y un drenaje venoso aumentado, con lo que no se puede ni conseguir ni mantener la erección. Entonces, si ambos parámetros están alterados, se denomina insuficiencia combinada o insuficiencia mixta. Estas dos imágenes ilustran una insuficiencia vascular cavernosa combinada arterial y venosa con los criterios que les mencioné, que sería una velocidad pico sistólica menor a 25 centímetros por segundo y una velocidad telediastólica mayor a 5 centímetros por segundo, en lo que refiere a insuficiencia mixta o combinada. Entrando a la induración dolorosa, tenemos que existen múltiples causas, como una de ellas, y la más frecuente incluso, es la enfermedad de la Peyronie. Entre otras causas, existe la presencia de lesiones focales, los procesos inflamatorios, la calcifilaxis, trombosis de la vena dorsal o trombosis de cuerpo cavernoso, entre otras. Pero la causa más frecuente es la enfermedad de la Peyronie, la cual su causa no es muy bien conocida y se caracteriza por la formación de placas fibrosas en la túnica albuginea. Estos pacientes cursan con un dolor, deformidad peniana, acortamiento e impotencia. Estas placas pasan por diferentes estadios y que se pueden distinguir ecográficamente, teniendo como estadio inicial, este incluye placas blandas que son isoecogénicas y que se identifican como una alteración en la ecoestructura, sin alteración en la morfología. Suelen ser palpables. Posteriormente, las placas fibrosas se vuelven de un tono hiperecogénico y además de la alteración en la ecoestructura, también está asociado una retracción de la albugine. El pene también en este estadio adquiere una morfología cóncava por la retracción en la superficie de la lección. Por ello es muy útil que en estos pacientes se realice una inspección previa al estudio. Por último, el estadio final de las placas comprende la calcificación de la misma. En estos últimos estadios, si las placas afectan las arterias, pueden condicionar disfunción eréctil y estaría indicado el estudio Doppler dinámico con fármacos vasoactivos. Entonces, estamos ante un corte transversal del pene, un estudio ecográfico con un corte transversal del pene que muestra los cuerpos cavernosos derecho e izquierdo y se puede apreciar una placa calcificada con sombra posterior en la línea media a lo largo de la superficie dorsal. Posteriormente, en la imagen B, tenemos una imagen transversal del mismo paciente que muestra placas adicionales a lo largo de la superficie ventral. Y por último, en la imagen C, estamos ante una imagen ahora longitudinal del cuerpo cavernoso derecho que muestra la arteria cavernosa centralmente y las placas calcificadas a lo largo de la superficie ventral, lo cual es compatible con enfermedad de la Peyronie. En esta imagen se identifica una placa fibrótica hiperecogénica
una placa fibrótica hiperecogénica con retracción de la túnica albugínea, coincidiendo con la induración referida. Luego, las presentes imágenes corresponden al examen ecográfico en cortes transversales y longitudinales, donde se aprecia el aspecto característico de las placas calcificadas que ya les mencioné anteriormente, focos fuertemente ecogénicos con sombra acústica posterior, que son las flechas que podemos ver aquí. Más evidentes en este primer caso, en el número C, en la letra C, lo cual es altamente sugestivo de enfermedad de la Peyronie. En las imágenes A en plano longitudinal y B en el plano transversal se identifican múltiples imágenes focales bien delimitadas, sólidas, ligeramente hiperecogénicas. En el estudio de Doppler color muestran una hipervascularización, el cual va a ser compatible con metástasis como otra causa de induración dolorosa. Entonces no nos olvidemos que en estos pacientes va a ser muy útil lo que es el estudio Doppler, que muestra la hipervascularización. La imagen longitudinal en escala de grises de la base del pene muestra una masa sólida, hiperecoica, como podemos ver, dentro del cuerpo cavernoso izquierdo. Por su parte, el estudio Doppler color del pene del mismo paciente muestra una marcada hipervascularización dentro de la masa, lo cual es compatible con metástasis, y en el caso de este paciente es metástasis de un carcinoma de células renales en el pene. Entrando al último grupo de aplicación de esta prueba de la ecografía, entramos al traumatismo peniano, en donde hay que resaltar que los traumatismos son penetrantes o cerrados, siendo más habituales los cerrados. Las lesiones más frecuentes son la rotura de los cuerpos eréctiles, las lesiones vasculares y los hematomas. Entonces, hablando un poquito de los hematomas, tenemos que estos son poco frecuentes y se deben a traumatismos indirectos con el pene en reposo mayoritariamente. Es más probable en pacientes con alteraciones de la coagulación y pueden aparecer sin presentar rotura de la túnica albugínea. Además que la presencia de estos hematomas intracavernosos se pueden complicar con fístulas sinocavernosas o pseudoaneurismas postraumáticos, los cuales son mucho más infrecuentes. Son una complicación traumática muy infrecuente que se da en pacientes con antecedentes de traumatismo cerrado y con entumecimiento del pene, entre una semana a un mes tras el traumatismo. Se produce generalmente debido a una lesión de la arteria cavernosa que se comunica con los sinusoides, lo cual o esto deriva a un priaprismo de alto flujo, es decir, por un hiperaflujo arterial a los sinusoides en la zona de la lesión. El estudio Doppler de estos pacientes muestra una colección de distinta ecogenicidad en función de la evolución, con flujo de alta velocidad y resistencia. El tratamiento de estos pacientes va a ser una embolización. Y por último, en la rotura peniana, esta se trata de una emergencia urológica rara. Se debe a un traumatismo cerrado con el pene en erección o a un traumatismo abierto, la cual se define como la rotura, valga la redundancia, de un cuerpo eréctil, es decir, un cuerpo cavernoso, y disrupción de la túnica albugínea con la formación de un hematoma. Tenemos también que durante la erección la túnica albugínea se adelgaza, lo que condiciona una menor distensibilidad y un mayor riesgo de rotura. Habitualmente solo afecta a un cuerpo cavernoso y puede asociar también una lesión del esponjoso, por lo cual es importante valorar la integridad uretral en estos pacientes, en los 2/3 distales y afectando a menos de la mitad de la circunferencia. En la ecografía, ¿cómo lo vamos a ver? Se puede apreciar un gran hematoma que rodea los cuerpos cavernosos y esponjosos, con alteración de la ecoestructura del cuerpo afecto
y se debe visualizar la interrupción de la albuginia, que es fundamental para el abordaje quirúrgico. También, adicional, antes de pasar a ver imágenes, estos pacientes cursan como clínica un crack audible, un dolor inmediato a la palpación, una pérdida súbita de la erección, edema, equimosis y una desviación al lado contrario de la rotura. El factor pronóstico más importante en la rotura peniana es la integridad de la túnica albuginea y el lugar de la ruptura. En esta imagen ecográfica, entonces definimos ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, rodeados por la fascia de Bach, en donde se aprecia también un notable aumento del tejido celular subcutáneo con material ecogénico y heterogéneo, correspondiendo a un hematoma subagudo en el contexto de un traumatismo. La imagen A del presente estudio ecográfico corresponde a un plano transversal y la B a un plano longitudinal. Entonces, en las imágenes A y B, identificamos en el interior del cuerpo cavernoso derecho, entre, entre ambas capas de la túnica albuginea, un área ovalada, un área que está marcada con la flecha, un área ovalada hiperecogénica, perdón, hipoecogénica, como podemos observar en la imagen. Observamos en la imagen A y en la imagen B. Es ovalado, es hipoecogénica, el cual es compatible con un hematoma intracavernoso postraumático. Continuando, la imagen A corresponde a la base del pene, donde se identifican ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso con normalidad. Por fuera de la fascia de Bach hay un extenso contenido hiperecogénico, como podemos observar en la imagen, homogéneo, que se trata de un hematoma agudo. En la imagen B, un corte transversal, y en la imagen C, longitudinal, se identifica un gran hematoma que está marcado con la estrella, que deforma la anatomía normal y se coloca entre la túnica albuginea y la piel. También se aprecia asimismo la ruptura del cuerpo cavernoso izquierdo con una disrupción de la túnica albuginea, como el foco de origen del hematoma. Se trata de un corte distal al obtenido en la imagen A. Para culminar con mi intervención, les presento este último caso, que estamos ante imágenes ecográficas en el plano longitudinal en la imagen A y transversal en la imagen B, en un paciente este es un caso de un paciente que ha llegado por herida, con una herida por arma de fuego en accidente de caza. Entonces, en estas imágenes visualizamos un cuerpo cavernoso derecho hipoecogénico hipoecogénico y heterogéneo, que hace sombra acústica compatibles con resto o trayecto de metralla. Se puede observar un gran hematoma y una disrupción de la túnica albuginea. Bien, esto ha sido todo en lo que respecta a ecografía peniana. Muchas gracias.